¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la libertad fuera solo una ilusión? ¿Y si las decisiones que crees que son tuyas estuvieran en realidad moldeadas por fuerzas invisibles? Fuerzas que han manipulado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Durante siglos, la gente ha confiado en religiones, gobiernos y sistemas de poder para guiar sus vidas, sin sospechar jamás que algo más profundo, oscuro y antiguo pudiera estar moviendo los hilos. Pero ¿y si nuestro mundo no estuviera gobernado por Dios, sino por impostores que atraparon al espíritu humano en una prisión de materia? Los pensadores gnósticos creían que la humanidad no nació en la verdadera libertad, sino en cautiverio. Afirmaban que hubo un día, un punto de inflexión en la historia antigua, en que la humanidad fue engañada y esclavizada por entidades espirituales, conocidas como los arcontes. Estos seres, según la tradición gnóstica, construyeron una prisión invisible alrededor de las almas humanas, moldeando nuestra percepción de la realidad. El filósofo alemán Hans Jonas, uno de los grandes intérpretes de los textos gnósticos, sacó a la luz estas impactantes ideas en el mundo moderno, demostrando que los gnósticos no eran simples soñadores, sino guardianes de una revelación prohibida. Si esto es cierto, entonces la vida que conoces, las reglas que sigues e incluso las verdades que crees podrían haber sido distorsionadas para impedirte descubrir quién eres realmente. Imagina que las luchas de la humanidad, los ciclos interminables de sufrimiento, las guerras y la opresión no fueran accidentes históricos, sino distracciones cuidadosamente orquestadas para mantener dormida la chispa divina que habita en nosotros. ¿Podría ser que todo lo que creías que te guiaría hacia Dios en realidad te alejara de Él? En este video exploraremos el aterrador momento en que la humanidad se convirtió en prisionera de los arcontes. Descubriremos lo que Hans Jonas reveló sobre esta antigua visión, por qué fue enterrada y cómo aún afecta cada aspecto de nuestras vidas hoy. Prepárate para cuestionar la realidad misma, pues la verdad tras este secreto olvidado podría cambiar tu perspectiva del mundo para siempre. Y si sientes el peso de este misterio oprimiendo tu corazón, si quieres seguir caminando con nosotros a través de las sombras del conocimiento olvidado, asegúrate de suscribirte ahora y unirte a este viaje. Juntos, descubriremos las revelaciones ocultas que nunca debieron conocerse. Para comprender cómo la humanidad quedó prisionera de los arcontes, primero debemos ver cómo se ocultó la verdad. Los escritos gnósticos, muchos de ellos descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi, Egipto en 1945, describen una realidad radicalmente diferente de lo que la Iglesia oficial enseñó posteriormente. Estos textos hablaban de gobernantes invisibles que moldearon el mundo material y mantuvieron a la humanidad en la ignorancia. Sin embargo, durante siglos, estas voces fueron silenciadas. Sus manuscritos fueron enterrados o destruidos, y su visión de la realidad fue tildada de herejía. ¿Por qué? Porque si la gente creyera que los poderes que gobiernan este mundo no son divinos, toda la estructura de autoridad, tanto religiosa como política, se derrumbaría. Por lo tanto, Jonas enfatizó que los gnósticos describían la existencia humana como un exilio. Veían este mundo no como un paraíso creado para nosotros, sino como una trampa cósmica. El momento de cautiverio comenzó cuando los arcontes, sirvientes de un falso creador, crearon ilusiones en torno a nuestras almas, manipularon la naturaleza, la sociedad e incluso la religión misma para que confundiéramos su prisión con la realidad. Según esta visión, todo lo que la humanidad considera leyes, instituciones e incluso tradiciones sagradas estables fue cuidadosamente diseñado para impedirnos descubrir la chispa divina interior. ¿Se imaginan lo peligrosa que era tal idea para quienes ostentaban el poder? Palestina que los padres de la iglesia las iglesias Mauchen lucharon ferozmente contra los gnósticos porque estas enseñanzas desafiaban los cimientos mismos de su autoridad. Decir que los gobernantes del mundo no eran guiados por Dios, sino por impostores, era romper el vínculo sagrado entre el cielo y la tierra. Si los arcontes fueran reales, entonces la obediencia al sistema significaría esclavitud, no salvación. Y así, a lo largo de los siglos, la verdad gnóstica fue borrada de la memoria
reemplazada por una narrativa que exigía lealtad, conformidad y fe sin cuestionamientos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te han dicho que aceptes la vida tal como es? Que nunca cuestiones la razón del sufrimiento, que veas la tragedia como parte del plan de Dios. Y si estas enseñanzas no fueran consuelo divino, sino las mismas cadenas que mantienen a la humanidad pasiva. Jonas creía que los textos gnósticos revelan un antiguo grito de rebelión, una voz que se negaba a aceptar el mundo como bueno cuando estaba lleno de dolor e injusticia. Fue este grito el que las autoridades intentaron silenciar para que la humanidad jamás despertara de su prisión. El problema es evidente. La verdad sobre los arcontes y su poder sobre este mundo fue sepultada, y en su lugar se impuso una nueva verdad, una que hizo que los humanos olvidaran su cautiverio. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿quiénes son exactamente estos arcontes y cómo lograron esclavizar a la humanidad? Eso es lo que descubriremos a continuación. La palabra arconte proviene del griego y significa gobernante o autoridad, pero en la visión gnóstica, los arcontes no son líderes humanos, son fuerzas cósmicas, seres espirituales nacidos de la ignorancia al servicio del falso creador, el demiurgo. Según los gnósticos, el demiurgo no era el verdadero Dios de la luz, sino una divinidad falsa que transformó el universo material en una prisión. Los arcontes son sus sirvientes, quienes imponen las leyes de este mundo falso, asegurando que la humanidad permanezca ciega a su verdadero origen. Hans Jonas explicó que los arcontes eran imaginados como poderes tanto personales como impersonales. A veces aparecen como figuras demoníacas que gobiernan los planetas, cada una controlando una esfera del destino que ata al alma humana. Otras veces representan los sistemas de vida opresivos, los gobiernos injustos, las leyes rígidas y las incesantes exigencias de la sociedad. En cualquiera de sus formas, su misión es la misma: mantener a la humanidad encadenada a la ignorancia y al miedo. Si alguna vez has sentido que la vida misma fue diseñada para aplastar tu espíritu, que barreras invisibles te impiden alcanzar la verdadera libertad, entonces has tocado la sombra de los arcontes. Los gnósticos enseñaban que los arcontes creaban engaños a todos los niveles. Influían en el pensamiento humano, difundiendo mentiras a través de figuras de autoridad y moldeando creencias para que la gente aceptara su esclavitud. Incluso se enmascaraban con símbolos divinos, obligando a la humanidad a inclinarse ante poderes que no eran divinos en absoluto. Por eso los gnósticos describían el mundo como una elaborada ilusión, una creación falsa donde incluso la religión podía convertirse en una trampa si servía al amo equivocado. Imagina estar en un vasto laberinto. Cada camino parece real, cada puerta promete una salida. Sin embargo, cada una conduce de vuelta al cautiverio. Así veían los gnósticos la existencia humana bajo los arcontes. El cuerpo, con sus necesidades y pasiones, es parte de la prisión. El mundo, con sus ciclos de sufrimiento, es parte de la prisión. E incluso los cielos, gobernados por gobernantes planetarios, forman los muros de la prisión. Los arcontes son los carceleros, y la humanidad es su prisionera. Pero esta visión no pretendía dejarnos en la desesperación. Al contrario, su propósito era despertarnos. Los gnósticos insistían en que dentro de cada ser humano reside una chispa divina, un fragmento del Dios verdadero, una luz que los arcontes no pueden extinguir. Pueden gobernar el mundo exterior, pero no pueden borrar la verdad interior. La gran pregunta, entonces, es cómo lograron los arcontes aprisionar a la humanidad si esa chispa divina siempre estuvo dentro de nosotros. La respuesta reside en la historia de cómo distorsionaron el origen mismo de la historia humana. Los gnósticos contaban una historia radicalmente distinta a la que posteriormente adoptó la Iglesia. Según ellos, el Dios verdadero está más allá de este mundo, luz pura, inconocible e infinito. De él emanaron seres divinos llamados eones, portadores de aspectos de su plenitud. Pero un eón llamado Sofía actuó fuera de la armonía del todo, y de su error nació el semi-impulso. Era ciego, arrogante y se creía el único Dios. En su ignorancia, creó el universo material, moldeándolo como una copia de lo divino.
pero sin la verdadera luz. Para mantener su dominio, formó a los arcontes, para proteger su creación y mantener a la humanidad ligada a ella. Hans Jonas explicó que en este mito, la caída de la humanidad no fue un error moral, sino un acto cósmico de engaño. El demiurgo y sus arcontes crearon el cuerpo humano como una jaula para la chispa divina. Susurraron falsas verdades, haciéndoles creer a los humanos que eran creaciones de un Dios benévolo, cuando, en realidad, eran cautivos de una falsificación. Esta fue la gran distorsión. La humanidad fue obligada a adorar a su carcelero. Al convencer a la gente de que el mundo material era sagrado e inmutable, los arcontes se aseguraron de que nadie buscara al Dios oculto en el más allá. Piensa en cómo esta historia lo trastoca todo. En lugar de ser una creación perfecta, el mundo se convierte en una prisión. En lugar de ser elegidos divinamente, los gobernantes se convierten en instrumentos de opresión. En lugar de que la religión siempre conduzca a Dios, puede servir como una máscara para el poder del arconte. Para los gnósticos, el verdadero acto de fe no era la obediencia ciega, sino el despertar, la visión a través de la ilusión. Pero ¿cómo se produjo este despertar? ¿Qué arma podían usar los humanos contra las fuerzas que moldeaban la realidad misma? Los gnósticos tenían una respuesta: la gnosis, el conocimiento secreto que revelaba quiénes somos realmente. Para los gnósticos, la única manera de escapar de la prisión de los arcontes era a través de la gnosis. Esta palabra significa conocimiento, pero no conocimiento ordinario, sino un profundo despertar interior, un reconocimiento directo de la chispa divina interior. Hans Jonas enfatizó que la gnos no se trataba de aprender doctrinas ni repetir rituales. Se trataba de atravesar el velo de la ilusión para recordar de dónde venimos realmente. Cuando alguien experimentaba gnos, dejaba de ver a los arcontes como dioses o autoridades. Los reconocía como impostores, impotentes ante la luz interior del Dios verdadero. Por eso gnosis era tan peligrosa para los poderes establecidos. Quien despierta ya no obedece ciegamente, ya no teme a la muerte, y ya no cree que el sufrimiento sea su destino. Gnosis fue la liberación al máximo nivel. Reveló que el verdadero hogar del alma no era este mundo material, sino el reino de luz que lo trascendía. Una vez que el alma recordaba esto, ya no podía ser controlada por completo. Incluso si los arcontes intentaban intimidar, engañar o castigar, el ser despierto descubriría sus artimañas. Piénsalo así. Imagina despertar de un sueño en el que eras esclavo. Mientras soñabas, cada orden parecía real, cada cadena parecía irrompible. Pero al despertar, te das cuenta de que nada de eso tiene verdadero poder sobre ti. Así funcionaba Gnosis, rompía la ilusión. Los gnósticos creían que Cristo mismo vino a transmitir este conocimiento secreto, no a construir instituciones, sino a recordar a la humanidad su origen divino. Y sin embargo, este mensaje fue enterrado, reemplazado por enseñanzas que exigían obediencia en lugar de despertar. La influencia del arconte llegó incluso a la religión, asegurando que la clave de la libertad permaneciera oculta a plena vista. La pregunta es, ¿cómo lograron mantener a la humanidad dormida durante tanto tiempo? Los gnósticos creían que los arcontes no solo gobernaban mediante la fuerza bruta, sino también mediante el engaño. Su mayor arma fue la ignorancia. Rodearon a la humanidad de distracciones, placeres, miedos y luchas interminables para que la gente nunca se refugiara en su interior para descubrir su chispa divina. Hans Jonas señaló que en el pensamiento gnóstico, los arcontes utilizaban tanto el poder externo como la tentación interna. Actuaban mediante gobernantes, leyes y sistemas sociales, pero también mediante deseos, dudas y pasiones que avergonzaban al alma ante el mundo material. De esta manera, la prisión no solo estaba fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. La religión misma, según los gnósticos, se convirtió en una de las herramientas más eficaces del archón. Al distorsionar la imagen de lo divino, convencieron a la humanidad de adorar al demiurgo como el Dios supremo. Sistemas enteros de fe se basaban en el miedo, la obediencia y la culpa, en lugar del despertar. Se le decía a la gente que la salvación solo llegaba mediante la sumisión, nunca mediante el descubrimiento interior. De esta manera,
Los arcontes ocultaban la verdad a simple vista. La humanidad siempre llevó la semilla de la divinidad, pero se le hizo creer que era impotente, pecadora e indigna. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces te han dicho que eres demasiado débil, demasiado pequeño o demasiado dependiente para cambiar tu destino? ¿Con qué frecuencia el miedo al castigo, al fracaso, a la ira divina te ha impedido hacerte preguntas más profundas? Los gnósticos dirían que cada una de estas voces es el eco de los arcontes, susurrando ilusiones al corazón humano, controlando el pensamiento, moldeando las creencias y alimentando el miedo. Los arcontes lograron mantener a la humanidad dormida durante milenios, pero siempre hubo algunos que se resistieron, que vislumbraron más allá de los muros de la prisión. Sus revelaciones amenazaron los poderes de este mundo, y es su legado el que debemos redescubrir. Los gnósticos enseñaban que la prisión de los arcontes podía romperse, pero solo mediante una revelación tan radical, que trastocaba todo lo que la gente creía saber. Esta revelación consistía en que el Dios de este mundo no era el verdadero. Dios, el creador de la materia, el que exigía obediencia y sacrificio, era el demiurgo del falso gobernante. El Dios verdadero existía más allá de este universo, en un reino de luz pura inalcanzable para los arcontes. Para Hans Jonas, este era el aspecto más impactante del pensamiento gnóstico. Se atrevía a cuestionar los fundamentos mismos de la religión y la sociedad. Esta idea no era solo filosofía, era rebelión. Si los arcontes eran impostores, entonces todo sistema que afirmara representar la voluntad divina podría ser desenmascarado como una herramienta de control. Imaginen el coraje que se requería en la antigüedad para decir esto abiertamente cuando tales creencias podían costarles la vida. Y sin embargo, los gnósticos creían que Cristo mismo fue enviado no para confirmar la autoridad del demiurgo, sino para exponerla. En sus escritos, Jesús no es solo un salvador, sino un revelador, que trae el conocimiento oculto que libera el alma de los carceleros cósmicos. Este punto de inflexión fue peligroso porque impuso la responsabilidad del despertar a cada individuo. Ningún sacerdote, ningún templo, ninguna institución podría salvarte si permanecías ciego. Pero si despertabas, nada, ni siquiera los arcontes podría detenerte. Por eso la revelación tuvo que ser sepultada, pues una sociedad construida sobre la obediencia no puede permitir que sus miembros descubran su propia libertad divina. En este momento, debemos detenernos y reflexionar. Si tal revelación realmente sacude los cimientos de la realidad, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Seguimos prisioneros de los arcontes o estamos listos para recuperar la chispa olvidada que llevamos dentro? Sería fácil descartar a los arcontes como mitos antiguos, pero Hans Jonas demostró que la visión gnóstica aún se aplica directamente a la vida moderna. Puede que los arcontes ya no aparezcan como gobernantes alados de planetas. Sin embargo, su influencia se siente en los sistemas invisibles que gobiernan nuestro mundo. Piensa en las estructuras que dominan tu vida diaria: poderes políticos, sistemas económicos, ciclos interminables de trabajo y consumo. ¿Te liberan o te mantienen dependiente y distraído? Para los gnósticos, estas son las huellas de los arcontes en nuestra época. Incluso nuestro mundo interior puede reflejar su prisión. La ansiedad, la comparación y la presión constante por ser más, ganar más, mejorar más, son cadenas que mantienen el alma inquieta. En lugar de mirar hacia adentro para descubrir la chispa de la divinidad, nos vemos arrastrados hacia afuera, hacia distracciones que nunca satisfacen. Cuanto más buscamos, más profunda se siente la prisión. Esto es exactamente lo que advertían los gnósticos. Los arcontes prosperan cuando la humanidad olvida su verdadero origen. La religión también puede aún contener ecos de este engaño. Siempre que un sistema de creencias exige obediencia ciega, suprime preguntas o infunde miedo en lugar de despertar, la advertencia gnóstica cobra relevancia. La cuestión no es abandonar la fe, sino preguntarse si nuestra fe nos conecta con el Dios viviente de la luz o nos mantiene encadenados a los gobernantes de este mundo. La prisión de los arcontes, entonces, no es solo una historia cósmica. Es una realidad vivida cada vez que nos sentimos impotentes ante sistemas demasiado grandes para combatirlos.
Cada vez que el miedo silencia nuestra búsqueda de la verdad, cada vez que intercambiamos la libertad interior por la seguridad externa, repetimos el cautiverio descrito en los textos gnósticos. La pregunta es, ¿seguiremos viviendo como prisioneros o nos atreveremos a despertar? Los gnósticos creían que el despertar comienza cuando nos atrevemos a cuestionar lo que siempre hemos aceptado. Hans Jonas enfatizó que este cuestionamiento no era una rebelión en sí misma, sino un acto sagrado de memoria. Preguntar quién gobierna realmente este mundo o cuál es la fuente de mi sufrimiento es comenzar a romper el hechizo de los arcontes. En ese momento de duda, la chispa divina dentro de nosotros se despierta, susurrando que no fuimos creados para la esclavitud, sino para la libertad. Este despertar no es fácil. Los arcontes se resisten con miedo, distracciones y confusión, pero los escritos gnósticos insisten en que incluso el más mínimo atisbo de verdad basta para debilitar su control. Cuando te das cuenta de que tu valor no proviene de sistemas de poder, cuando sientes que tu alma pertenece a un reino superior, las cadenas empiezan a resquebrajarse. Los arcontes pierden su poder en el momento en que dejas de creer en sus ilusiones. Para muchos gnósticos, Cristo fue el gran despertador. Su misión no era solo perdonar los pecados, sino revelar la verdad oculta de que la humanidad porta una semilla divina que los arcontes no pueden destruir. Desde esta perspectiva, la salvación no consistía en someterse a los gobernantes de este mundo, sino en liberarse de ellos. Jonas explicó que esta visión infundió en los primeros gnósticos un sentido de desafío y esperanza, incluso en tiempos de persecución. Hoy nos enfrentamos a la misma disyuntiva. ¿Seguiremos viviendo dormidos, dejando que los poderes externos dicten nuestra realidad, o despertaremos a la luz que siempre ha estado en nuestro interior? Los gnósticos nos dejaron una invitación peligrosa pero hermosa, a ver el mundo tal como es y a vivir en libertad. Y eso nos lleva a la pregunta final y más importante de todas. ¿Qué harás con esta revelación? Empezamos con una pregunta impactante. ¿Qué pasaría si la humanidad hubiera vivido durante siglos en una prisión construida por gobernantes invisibles? Siguiendo las voces de los gnósticos y las reflexiones de Hans Jonas, descubrimos la historia de los arcontes, los carceleros de este mundo que moldearon la realidad misma para mantenernos a raya. Vimos cómo distorsionaron la creación, ocultaron la chispa divina y usaron el miedo y la obediencia para controlar a la humanidad. Sin embargo, también descubrimos la clave olvidada, gnosis, el despertar interior que revela la prisión tal como es y nos recuerda al Dios de la luz más allá de este mundo. La mayor revelación es que el poder del arconte depende únicamente de nuestra ignorancia. En el momento en que recordamos quiénes somos, sus cadenas se desmoronan. La chispa divina que llevas dentro no es pequeña ni frágil, es más fuerte que cualquier ilusión. Los gnósticos enseñaban que incluso en la prisión más oscura, el alma puede despertar y elevarse. Y quizás por eso su mensaje quedó enterrado, porque otorgaba a la gente común una libertad extraordinaria, esa que ninguna autoridad podía controlar. Así que ahora la decisión es tuya. ¿Caminarás como prisionero de los arcontes, creyendo en las ilusiones de este mundo? ¿O te unirás a los buscadores que se atreven a cuestionar, a despertar, a recordar? Al buscar la verdad, mantienes vivo el recuerdo de esas enseñanzas prohibidas. Al compartir, comentar y suscribirte, te unes a una comunidad que se niega a permitir que la luz vuelva a ocultarse. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que la humanidad sigue atrapada por poderes invisibles o que estamos listos para despertar? Tu voz importa, porque cada reflexión compartida ayuda a romper el silencio que los arcontes intentaron imponer. La búsqueda del conocimiento no termina aquí, apenas comienza.